psicoterapeuta, fundamentado en la praxis inédita de temas de interés para la evolución de la conciencia. Entonces, le damos la bienvenida a Carlos Piso. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este tema. Para nosotros es muy importante tener en este momento que estamos pasando debido a esta pandemia, pues la posibilidad de compartir unos temas que son de interés para todos y que hacen referencia definitivamente a ese conocimiento de nuestro cuerpo, de esa parte física, de nuestra espiritualidad, de nuestro desarrollo personal y de todo lo que tiene que ver con la evolución de nuestra conciencia. Sean bienvenidas, sean bienvenidos. Ustedes saben que pues estamos pasando por un momento muy interesante de grandes experiencias, algunas agradables, otras desagradables para muchas personas. Hay personas que en este momento están desencarnando, están falleciendo y pues este virus tiene una connotación muy significativa, de mucho poder, y el alma del virus, en mi concepto, más que todo está fundamentada en el miedo, porque el miedo se ha probado científicamente que es lo que más deprime el sistema inmunológico. Y entonces, más o menos entre un 50 a un 60% por lo menos de esta enfermedad está compuesta por el miedo, ¿sí? Entonces es bueno que nosotros empecemos a fortalecernos, a empoderarnos, a saber que tenemos todas las herramientas y todas las sustancias bioquímicas en nuestro organismo para tener una buena salud y para estar realmente bien. Y no solamente eso, desde que inició esto yo me abría la posibilidad de entender, de saber, de comprender y de practicar que en medio de esto uno puede crecer en cualquier aspecto, en cualquier área o en todas las áreas. Y si vemos, la energía está muy polarizada, bastante polarizada. Hay bastante energía densa o negativa y hay mucha luz también. Y es desde nuestra conciencia, desde nuestro entendimiento, desde esa posibilidad de elección consciente, que nosotros podemos subir esos peldaños maravillosos de bienestar hacia la luz, o si nos estancamos y empezamos a retroceder en cualquiera de los aspectos. Tengan en cuenta que la materia prima de todo lo que existe en este plano es la mente. Y desde nuestro pensar, claro, mucho de ello inconsciente, pues es que estamos construyendo esta realidad colectiva, ¿no? Tengamos en cuenta, y ya entrando un poco de materia, que nosotros vivimos y nos sostenemos a través de un inconsciente. Y ese inconsciente tiene tres estructuras fundamentales o tres manifestaciones. Una es el inconsciente general, donde está toda la información que traemos a través de los órganos de los sentidos y a través de nuestro pensar y demás. En el inconsciente está todo, todos esos sonidos que acaban de tener ustedes de fondo en sus casas o en la transmisión, eso ya queda grabado en su inconsciente. Y está el inconsciente colectivo. Carl Gustav Jung hablaba mucho de él, un famoso psicoanalista de la línea de Freud, que luego fue totalmente opuesto a la línea pues, tradicional de psicoanálisis. Y habla de que este inconsciente colectivo abarca muchas cosas, abarca nuestros ancestros, abarca, inclusive si nos damos la posibilidad de ser más metafísicos, abarca nuestras vidas pasadas, abarca muchas cosas. Y es muy amplio. Y también está esa conciencia de humanidad ahí. Y está también en el inconsciente biológico, que vamos a hablar un poco de ello también. Y ese inconsciente biológico nos habla de que toda situación, y como le decía Eric Corbera, el creador de la bioneuroemoción, toda situación emocional dolorosa, sufrida en silencio, se plasma en nuestras células y se convierte en una enfermedad. Y nosotros tenemos una sensibilidad mayor en unas células que en otras. Una persona de aproximadamente 1,70, que pese aproximadamente 70 kilos,
puede llegar a estar constituido de aproximadamente 300 billones de células. 300 billones de células, imagínense eso. Y les comento que cada una de esas 300 billones de células tienen oídos y tienen voz. Y eso hace que nosotros debamos, eso sí pienso yo, un deber, debamos tener una mejor comunicación con nosotros mismos. ¿Por qué nosotros tenemos un déficit en la comunicación con los seres humanos? Porque no tenemos una adecuada comunicación con nosotros mismos, porque todo es desde adentro hacia afuera, esa es una ley universal. También todo lo que está fuera de ti es porque primero está dentro de ti. Por eso nosotros elegimos de alguna manera, directa o indirectamente, pero nosotros elegimos cómo vivir estas experiencias que estamos tratando ahora. Nuestro tema, sistema endocrino y evolución de la conciencia, así se llama. Y es una mirada un poco científica de la espiritualidad que requiere para estos tiempos que estamos viviendo en este momento. Entonces, es fundamental que nosotros veamos y analicemos algunos aspectos importantes. El sistema endocrino es la base de las hormonas, está basado en las hormonas y en las glándulas. Es un gran laboratorio. Es un laboratorio que se alimenta de diferentes sustancias del cuerpo y también de los 3 tipos de alimentos que consume el ser humano. Uno de esos alimentos es el alimento orgánico, es decir, lo que consumimos. La otra alimento es las impresiones, es decir, cómo consumimos o cómo, perdón, procesamos la información que llega a través de nuestros órganos de los sentidos, es decir, cómo percibimos eso que está fuera de nosotros y qué valor le damos a eso, si es un valor bueno o un valor malo. Y la otra alimentación o el otro alimento es la respiración. La mayoría de personas en este momento está teniendo una respiración claviculares, es decir, que la respiración... ¿No se oye? Perdón, ¿no se oye? Revisa, Janecita, tu audio, porque creo que los demás escuchamos correctamente. Sí. De pronto puede ser puntualmente tu equipo o tu celular, Janecita. Me dicen que algunas personas no han podido entrar a la reunión. Sí, es que el link que llegó por el correo no funcionaba. Esas personas se pueden conectar a través de Facebook Live. Se está transmitiendo en vivo, por favor. Ay, súper. ¿Tienen algún nombre específico de alguien que no se haya podido conectar para yo contactarlo? Por favor. Pues tengo unas personas acá, pero me queda un poco difícil mandarte ahorita esa información. Listo. Entonces continuemos y de todas formas Porfis, diles, Carlos, que se conecten por Facebook Live de la página ADASEC Bogotá, Colombia. Ahí estamos bien. Gracias. Ok, ¿me permiten? Yo escribo eso aquí en mi WhatsApp. Claro que sí. Karine, ¿puedes ayudarme con los comentarios de Facebook contestando? Te agradezco. ¿Perdón? Ayúdame contestando los comentarios del Facebook, porfis. Ok. ¿Esta conferencia queda grabada? Sí, esa es la idea y queda en la página. Ok. Bueno, ustedes dicen si continuamos. Listo. Estamos a la espera que les informaras, por favor, a tus contactos que se conecten a ADASEC Bogotá, Colombia. Se está emitiendo en vivo por Facebook Live. Sí, ya mandé un par de mensajes, pero las otras personas no sé qué sucedió. Correcto.
Listo, entonces yo creo que podemos... De pronto si les envías el enlace último que envió Silvia. Silvia envió un enlace porque el que iba en el correo no estaba funcionando. Yo mandé un enlace que me mandó Eliana. Ese es el enlace. Pero una persona me dijo que le faltaba la contraseña. ¿Eso pide contraseña? No, no pide No tiene contraseña. Y ya te lo reenvié también a tu WhatsApp, Carlos. Si ya están listos, podemos continuar. Muy bien. Espero recuperar mi inspiración en el tema. La base del sistema endocrino son las hormonas y las glándulas endocrinas. Como mensajeros químicos del cuerpo, las hormonas transfieren información e instrucciones a un conjunto de otras células. Hoy les hablaba de que tenemos aproximadamente 30 billones de células y prácticamente todas esa gran mayoría de células son gobernadas de alguna manera por las órdenes del sistema endocrino, que es el que crea sustancias para que todo lo demás funcione. Este sistema endocrino es ampliamente sensible a las emociones, al contexto y a muchas otras cosas. Miren lo que está sucediendo según las últimas investigaciones. El cloro está cristalizando de forma negativa las glándulas del sistema endocrino, en especial la glándula pineal y la glándula pituitaria, de las cuales vamos a hablar más adelante, que son los temas, diría yo, un poco más interesantes de esta reunión, de esta conferencia. Y eso hace que se presenten diferentes cosas, adormecimiento de la conciencia, que nos volvamos más superficiales, más materialistas, que también empiecen a proliferar muchas enfermedades del sistema endocrino y una cantidad de cosas. El cloro se encuentra en el azúcar, en la sal, en el agua potable y en otras sustancias, ¿no? Por eso es importante disminuir estos consumos para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida y un bienestar mayor de forma integral. El sistema endocrino pues tiene unas partes, está el hipotálamo, está la hipófisis, la glándula tiroidea, las glándulas paratiroides que están ahí mismo, ya lo explicaremos, las glándulas suprarrenales, la glándula pineal, las glándulas de reproducción, es decir, las gónadas, y el páncreas también, que hace parte del sistema endocrino y del sistema digestivo. Incluimos también una glándula que no es del sistema endocrino, sino del sistema inmunológico, que es el timo, que está en nuestro pecho. Son en sí 8 glándulas que vamos a tener en cuenta y que vamos a ver de forma detallada para que nosotros podamos hacer conciencia de ello. En primera instancia, pues tenemos las glándulas reproductoras que hacen referencia a las gónadas, perdón, que son las principales fuentes de las hormonas de la sexualidad en los hombres y en las mujeres. Las gónadas en el hombre están por fuera del cuerpo y en la mujer están dentro del cuerpo. En el hombre pues están en el escroto y la mujer están dentro de la pelvis. Y segregan unas hormonas muy importantes llamadas andrógenos y que producen la testosterona en el hombre, y en la mujer los ovarios que producen los óvulos y secretan las hormonas femeninas del estrógeno y la progesterona. ¿Sí? Esta glándula o estas glándulas tienen una marcada información errada, porque tienen que ver mucho con la sexualidad. Nosotros somos seres sexuados, esto no tiene que ver necesariamente con genitalidad, pero somos seres sexuados, entonces nos manifestamos a través de nuestra sexualidad, pero tenemos algunos errores del aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños empiezan a explorar su cuerpo, algunos padres le dicen no se toque ahí, que eso es malo, empiezan a crear una serie de impresiones y de creencias negativas, punitivas, que empiezan a afectar
el buen funcionamiento de estas glándulas, porque le estamos dando una información inadecuada. También pues algunas creencias de tipo religioso y cultural influyen negativamente en estas glándulas. Por eso con la edad empiezan a haber ciertas fallas relacionadas con el sistema reproductor, porque están cargadas estas glándulitas de informaciones inadecuadas, informaciones que realmente no son las correctas y que afectan el buen funcionamiento, ¿sí? Tengan en cuenta que estas glándulas están conectadas también a otros funcionamientos en el organismo, a otras glándulas del sistema endocrino y que influyen en la energía de la persona. Entonces es importante que nosotros hagamos un buen reconocimiento y brindemos de buena energía a estas glándulas que están en nuestro cuerpo, y sabemos que el cuerpo es el templo de la espiritualidad, porque nosotros nos damos al cuerpo y a través del cuerpo manifestamos y podemos hacer todas las cosas que tenemos de intención para nuestra evolución como seres humanos y en todas las áreas, en todos los aspectos. Vamos a hacer un ejercicio, es muy simple. Los invito a que cierren sus ojos un momento, que pongan sus manos suavemente en sus glándulas sexuales y que abran los oídos. Yo les decía al inicio que todas las células tienen oídos y tienen boca. Y escuchen qué le dicen esas glándulas a usted. Sin racionalizar. Abran su mente. ¿Qué información les llega? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. ¿Alguien me puede decir qué información les llega sobre esas glándulas? Vida, amor me llegó. Perfecto. Muy bien. Sí, con algunas personas que se ha trabajado esto, llega informaciones complejas que invitan a trabajarlo, ¿no? Sí, a algunas personas, por ejemplo, les llega asco. Hay personas que les llega la palabra maldad y cosas así, porque es la información que está guardada en esas gónadas y que hay que liberar. Por eso ahora vamos a hacer un ejercicio. Vuelvan a cerrar sus ojos si están abiertos. Pongan sus manos suavemente ahí. Visualicen que de sus manos sale una energía de color rosado que llega a estas glándulas y las llena de mucha luz. Y mentalmente repiten: amo mi sexualidad, soy un ser sexuado y eso está bien. Respeto todas las manifestaciones de sexualidad que hay en este planeta. Abro mi mente y elevo la energía de estas maravillosas células. Muy bien. Pueden abrir sus ojos. Y hemos hecho este sencillo trabajo, pero que es tremendamente reparador para las personas y sobre todo que ayuda a evitar enfermedades de los órganos sexuales a futuro o del sistema reproductivo. Vamos a seguir en el tema y vamos a hablar de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales constan de dos partes. La parte externa es la corteza suprarrenal, que produce hormonas llamadas corticosteroides que influyen y regulan el equilibrio de la sal y el agua en el cuerpo. La respuesta del cuerpo al estrés también, que es la parte más importante, el metabolismo, el sistema inmunológico y el desarrollo y las funciones sexuales también están incluidas ahí, están implícitas. Las glándulas suprarrenales son así. Ustedes miran su dedo gordo, esta parte, esta falange superior,
y visualizan que esta partecita de este tamaño exacto es como un triángulo y así son sus glándulas suprarrenales, una encima de cada riñón, ¿sí? Son fundamentales y tienen que ver mucho con la vitalidad, ¿sí? Están asociados obviamente al riñón, que tiene que ver con la vida, con el deseo de vivir, con la esperanza de vida y con muchos aspectos relacionados con el bienestar integral. La parte más importante de esto es que producen algo que se llama el cortisol, que es la famosa hormona del estrés, ¿sí? Que tiene muchos años en la evolución del ser humano y que es la que nos permite estar en un estado de hiperalerta cuando estamos en amenaza de riesgo o estamos en riesgo de alguna situación que pueda alterar nuestro bienestar o nuestra vida inclusive. Entonces se segrega esta hormona. Es muy necesaria, pero en cantidades ya mayores. Esto está en la siguiente diapositiva, la vamos a cambiar por favor. En cantidades mayores, pues afecta y altera la salud de las personas, ¿sí? Entonces las glándulas suprarrenales son fundamentales en esta parte de nuestro sistema. Curiosamente, en esa zona se trabaja mucho la parte energética porque hay muchos déficits, ¿no? Ya veremos eso también más adelante. Bueno, estamos atrasados en las diapositivas. Les comento que no las estoy manejando desde acá. Vamos a pasar dos más, una más. Y vamos a seguir al páncreas. Muy bien. El páncreas produce, entre otras, unas hormonas muy importantes, por ejemplo, la insulina y el glucagón, que son los que se encargan de regular el azúcar en la sangre y es el combustible fundamental para nuestra vitalidad, ¿sí? Las personas que tienen problemas de páncreas tienen mucha debilidad de forma general. En la etapa gestacional, cuando empezamos a formarnos en el vientre de la madre, es importante que nosotros sepamos que la primera estructura del sistema endocrino es la placenta. La placenta constituye o inyecta al feto en formación el 85% de la hormona del crecimiento. Y en este momento, la mamá, su glándula hipófisis, que queda ubicada en el cerebro, ya la vamos a ver detenidamente, crece hasta un 136%, imagínense. Y empezamos ahí a hacer un cóctel de hormonas. Y básicamente esa es la columna vertebral de la creación de la vida en el vientre. Todo ese cóctel de hormonas que empiezan a formar, a crear y alimentar y a equilibrar todas las células que se están desarrollando en ese momento. Las gónadas sexuales, por ejemplo, lo que vimos anteriormente, se empieza a formar de la 5ª al 7º mes, ya de una forma bastante amplia. Y a propósito del ejercicio que hicimos anteriormente de las gónadas, generalmente cuando tenemos problemas ahí en nuestro sistema reproductivo, en nuestro sistema, esto también incluye las glándulas suprarrenales, o nuestro sistema genital, estamos basados en una creencia desvalorizada relacionada con que no es correcto. Cuando pensamos en cosas que no son correctas y nos obsesionamos con eso y empezamos a cargarnos de culpas, estas glándulas empiezan a afectarse significativamente. Las glándulas suprarrenales, que fueron las anteriores, se forman entre la 3ª y la 4ª semana, ¿sí? Y influye mucho también junto con las anteriores en esa, digamos, creencia de que no es correcto, y a partir de eso se empiezan a ver ciertas enfermedades y ciertos problemas. Volviendo al páncreas, que se forma al 3er mes de gestación, el páncreas pues tiene dos funciones, ¿no? Por un lado tiene la función de secretar hormonas al sistema endocrino y por el otro lado hace parte del sistema digestivo y se encarga de deglutar grandes trozos de comida, ¿sí? Por eso los problemas de páncreas tienen que ver con los grandes trozos. Por ejemplo, las personas que tienen problemas con las herencias,
que quedaron por fuera de las herencias, que no quedaron satisfechos, generalmente tienen problemas en el páncreas, son problemas significativos y tiene que ver con los grandes trozos. Cuando me quitan algo, tiene que ver con amenazas de territorio grandes, es decir, cuando yo veo que algo que yo tenía seguro y ya no está, influye directamente en eso, ¿sí? Entonces, el páncreas tiene que ver mucho con eso. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva y vamos a hablar del timo. El timo, como les decía, no hace parte del sistema endocrino, sino del sistema inmunológico. Y el timo es una glándula fundamental, sobre todo en la gestación y en los primeros años de vida. En el nacimiento es de 5 centímetros de largo y de 4 centímetros de ancho, o sea, es bastante grande. De hecho, es el organismo o el órgano más grande en un bebé, imagínense, más grande que el mismo corazón, más grande que el mismo estómago. Pero con el tiempo va perdiendo tamaño, peso y presencia. Está muy relacionado con la felicidad, con el bienestar. Ahí se crean las células o los linfocitos T, que tienen que ver directamente con la protección de nuestro cuerpo. Y aquí yo quiero que hagamos un ejercicio importante. La glándula timo, como ven en la diapositiva, pues queda en la parte del esternón por dentro, ¿sí? Y esta glandulita hay dos formas de estimularla. Una es que por la parte de afuera de nuestro pecho hay un músculo que es uno de los 12 músculos que sostiene nuestra cabeza, que se llama esternocleidomastoideo, ¿sí? Se llama así porque externo del esternón, ¿sí? Cleido de las clavículas, porque aquí se bifurca y se va por detrás de las clavículas, y mastoideo porque sube por el cuello y llega al hueso de la mastoides. Entonces, una forma de estimular indirectamente el timo es hacer un masaje al esternocleidomastoideo, y se los voy a enseñar. Con estos dedos nosotros pellizcamos este músculo que queda aquí, saliendo de este hueso, lo empezamos a pellizcar. Lo más seguro es que a algunas personas les duele bastante. Lo masajeamos y vamos bajando hasta la clavícula. Aquí enterramos un poco los dedos, los profundizamos, sale por la clavícula y aquí llegamos al esternón. Justo aquí, si me ven, donde estoy tocando, queda el timo por abajo, o por dentro, perdón, y hacemos este masaje. Esta es una forma de hacerlo, de estimularlo, que se puede dar 4 o 5 veces, este masaje, repetidamente. Lo otro que también influye en nuestro sistema inmunológico es darnos golpecitos en el timo. Estos dos ejercicios ayudan a que el timo se estimule más y nuestro sistema inmunológico mejore significativamente y tengamos un mayor equilibrio emocional. Entonces, es una forma muy importante de manifestarlo, de activarlo. Muy Carlos, bien, vamos a ver. disculpa, ¿serías tan amable de repetir el primer ejercicio? Y qué pena, para que lo tengamos presente. Claro que sí, el del masaje, ¿verdad? Sí, gracias. Muy bien. Recuerden que se va a masajear un músculo que se llama esternocleidomastoideo, que hace referencia al esternón, a la clavícula y al hueso mastoides. Y lo empezamos desde el mastoides. Aquí en el mastoides, en este hueso, pegado a este hueso sale un músculo, o sale el esternocleidomastoideo, ahí inicia. Entonces lo cogemos con estos dedos, lo pellizcamos. Y empezamos a masajearlo pellizcándolo de arriba hacia abajo hasta la base del cuello. Si sentimos un dolor o una molestia, que todo lo vamos a sentir, así sea levemente, seguimos el recorrido de ese pequeño malestar. Algunos lo tendrán muy grande. Hasta las clavículas, ahí hundimos un poco los dedos, hasta donde podamos, masajeando, y luego ya saliendo de la clavícula seguimos y se va acercando, ese músculo que está bifurcado se une en el esternón, lo masajeamos hacia abajo, aquí donde me ven, está justamente atrás, está el timo. Lo masajeamos
Y podemos repetir ese ejercicio de 4 a 5 veces. Los ¿Cuántas? beneficios son muchos. Primero, relajación, libera el estrés. Cuando tenemos ansiedad o angustia, la disminuye significativamente. Y al estimular el timo, fortalece la creación de más linfocitos T, que son los que ayudan o hacen parte de esos soldaditos del sistema inmunológico. La otra estimulación es con los dedos así y hacerse pequeños golpecitos, más o menos de 30 a 50 golpes. Cuando sentimos las defensas bajas podemos hacerlo, o cuando tenemos también algún momento de miedo, también lo podemos trabajar porque eso nos calma, nos disminuye la ansiedad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente, que es tiroides y paratiroides. Y en estos centros o en estos laboratorios del sistema endocrino se crean las sustancias químicas que tienen que ver con el crecimiento, con el combustible y la vitalidad que tenemos y con cómo sustraemos los nutrientes y la energía de los alimentos. Tiene que ver mucho con los procesos lentos del cuerpo, ¿sí? Como el crecimiento, como decía, como el metabolismo y otro tipo de aspectos y de funciones corporales. Como ven en la diapositiva, la tiroides queda en la garganta y las paratiroides, que ya vamos a ver un poco más, quedan en la parte o en la cara posterior de la tiroides. Está muy asociada esta tiroides a no tengo tiempo, ¿sí? O sea, los problemas de tiroides son las personas que tienen dificultades con el tiempo o que se quedaron sembrados en el tiempo o que tuvieron una situación traumática que los dejó sembrados en el pasado y que no le permitió definitivamente poder superar eso. Ahí la tiroides se afecta o la paratiroides. Y tienen que ver mucho con experiencias extrasensoriales relacionadas mucho con el escuchar cosas. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver también más adelante. Es bien interesante. La tiroides y la paratiroides se crean en el feto al primer mes. Es una de las primeras que se crea porque a partir de ahí, como les decía, empieza a darse la conexión con el crecimiento, que junto con la placenta estimula la hormona del crecimiento para que el bebé se desarrolle de la mejor manera. Influye, hablándole de programación intrauterina, influye mucho pues esas informaciones o esas impresiones negativas que recibe el feto relacionadas con la mamá o con el papá, referentes a que no tengo tiempo de estar en embarazo, no tengo tiempo de criar un niño, no tengo tiempo de esto, de lo otro. Y eso va a afectar a ese niño, pero ya siendo adulto, ¿sí? Porque la programación intrauterina, desde ese inconsciente biológico que les hablaba al inicio, el inconsciente tiene una característica y es que es atemporal. Entonces, con los años, cuando empieza a disminuir la vitalidad en el ser humano, que inicia a los 23 años justamente, que es cuando empezamos a envejecer, pues empiezan a aparecer este tipo de enfermedades. Muchas de las enfermedades del sistema endocrino y del cuerpo en general se producen desde el vientre, de acuerdo a esas informaciones que recibimos del medio ambiente. ¿Por qué? Porque un feto es algo que se está construyendo y no solo se construye de células, sino de información. No importa que los oídos no estén desarrollados, ese ser empieza a percibir toda esa información y afecta significativamente su buen desarrollo y su salud. Vamos a continuar a la siguiente. Hablamos de las paratiroides, que son 4 glandulitas que están pegadas a la tiroides en la parte posterior. Eso está en la siguiente diapositiva. Y ayuda a regular el calcio en la sangre, que es fundamental. Y todo lo que tiene que ver con el calcio
y induce de alguna manera también a sustraer algunas sustancias que se crean en la médula de los huesos que tienen que ver con el sistema inmunológico también. Por favor, pasemos la siguiente diapositiva. Bien. Y pasemos otra más, porque ya hablamos del hipotálamo. El hipotálamo es, igual que el páncreas, una glándula que está asociada a dos sistemas. Este hipotálamo está asociado directamente a la pituitaria, hipófisis o pituitaria, que es una glándula del sistema endocrino, y está asociada al sistema nervioso central. El hipotálamo es una fuente de información grandísima, procesa más de 10.000 estímulos por segundo. Muchos de ellos producen o activan el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, que es el que hace que funcionen los músculos lisos, que hace que funcionen los hábitos ya inculcados en el ser humano, como caminar, como respirar, como que el corazón lata, como que podamos tener ese sistema de huida asociado también a las glándulas suprarrenales con el cortisol. Y bueno, tiene muchas funciones. Aquí en la diapositiva puse algunas de las 6 principales funciones y están acá. Por ejemplo, regula la temperatura del cuerpo. Cuando tenemos serias dificultades con la temperatura, pues tiene que ver mucho con el hipotálamo. Regula la sed y la producción de orina en el organismo, la ingesta de alimentos, las contracciones uterinas y la eyección de leche en las madres gestantes. Coordina el sistema nervioso autónomo, como les decía, lo que afecta a la actividad del músculo liso y cardíaco, así como las glándulas exocrinas. Las glándulas exocrinas son, por ejemplo, la saliva, la sudoración. ¿Sí? Esas son glándulas exocrinas. Exocrina es hacia afuera. Endocrinas es hacia adentro. Sustancias vitales, y las otras son generalmente son de desecho. Juega un papel fundamental el hipotálamo en el comportamiento y la expresión de las emociones. Ojo con eso. Hay una ciencia que se empezó a desarrollar en 1970-72 aproximadamente, que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Y es una ciencia que desmitificó y sacó del área metafísica las famosas enfermedades psicosomáticas y volvió todo eso ciencia. Y esta psiconeuroinmunoendocrinología, la base fundamental de eso es el sistema endocrino. ¿Sí? Les voy a dar solo un ejemplo de lo que sucede. Cuando una persona está al frente de un estímulo estresor permanente, constante, crónico, doloroso, esa información llega por sus órganos de los sentidos. La cara de su jefe, de desprecio, de humillación, el tono de voz de burla y de castigo hacia la persona, el lenguaje corporal a través de la vista, el lenguaje corporal de ese jefe, también de desprecio. Y toda esa información llega al hipotálamo. El hipotálamo, que está pegado directamente por unos axones neurológicos a la hipófisis, manda la información de estrés bastante fuerte, digamos, al hipotálamo. El hipotálamo segrega unas hormonas que van en una cantidad excesiva y recorren nuestra médula espinal. ¿Sí? Bajan por la médula espinal y llegan a las glándulas suprarrenales. En las glándulas suprarrenales segregan glucocorticoides. Uno de los glucocorticoides es la famosa hormona del estrés que les hablaba ahorita, el cortisol, pero lo segrega, como es un estímulo frecuente y constante, lo segrega en exceso en la sangre, en el sistema circulatorio. Y como es en exceso, esa sustancia que es tan necesaria, en exceso se vuelve mala. Todo en exceso es malo, ya sabemos. Y empieza a comer o a matar o a enfermar las células NK y los linfocitos T. Algo que quizás algunos de ustedes no saben es que todos los días nos salen tumores en el cuerpo, todos los días. Pero las células NK, principalmente entre otros soldaditos del sistema inmunológico, se los comen. Y eso hace que estemos vivos, ¿sí?
Estos glucocorticoides, en especial la cortisona, empezar a matar o a enfermar esas células NK, no hay quien se coma los tumores. Y esa es la explicación científica de por qué se crea el cáncer. Yo conocí, desafortunadamente, cuando yo fui funcionario público en la gobernación del departamento del Cauca, una compañera tenía un nivel de estrés muy fuerte porque nuestra jefe no sabía absolutamente nada. Era una persona que no tenía las habilidades necesarias para ser jefe, entonces ella hacía las funciones de jefe, hacía sus funciones y hacía las funciones de otros tres compañeros que no hacían nada. Y ella no expresaba nada. Y a ella le dio cáncer y ella falleció. Ella literalmente murió de estrés. Entonces, lo importante de expresar y de hacer resaltar nuestro valor, ¿sí? Nosotros tenemos muchas dificultades. Todos las hemos tenido, yo las he tenido, por supuesto, de expresar mucho lo que pensamos, ¿no? Y a veces por esos roles de autoridad nos vemos impedidos o creemos estar impedidos. Y eso es un grave error. Mire, a mi compañera eso le causó la muerte. Eso por dar un caso conocido. Todos los casos que he tenido o que tengo en la práctica clínica, en el consultorio, por estrés es una cosa bastante compleja. Les doy este ejemplo para que vean lo importante del sistema endocrino, ¿no? Y el hipotálamo, pues, tiene una función primordial. Como ven, está en el cerebro. Ya estamos hablando de glándulas del cerebro, ya nos acercamos a cosas más interesantes. Vamos a hablar de la glándula hipófisis y de la pineal, ¿sí? Quiero tratar este tema desde lo endocrino. ¿Por qué? Porque como ahora está tan de moda, en auge la glándula pineal, por ejemplo, la gente piensa que la glándula pineal hace parte del sistema nervioso central o es una parte del cerebro, pero sí, está ahí, pero hace parte del sistema endocrino. Y el sistema endocrino no se le ha dado el valor suficiente para nuestro desarrollo personal y espiritual. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Pasando a la siguiente diapositiva, hablamos de la hipófisis o la pituitaria. Y esta glándula, según la endocrinología, es considerada la glándula reina o la glándula principal del organismo, inclusive por encima de la glándula pineal. ¿Por qué? Porque esta glándula hipófisis o pituitaria es la que comanda las otras glándulas, ¿sí? Y ayuda a que, por ejemplo, la tiroides funcione adecuadamente, a que las suprarrenales funcionen bien, a que tengamos un equilibrio en las biosustancias de las glándulas sexuales, a que funcione correctamente el páncreas, por supuesto. Y tiene muchas otras funciones bastante amplias. Se hablaría todo un seminario solo de hipófisis, pero pues realmente ese no es el objetivo. Y se agrega muchas sustancias, ¿no? Tengan en cuenta que nosotros, o el sistema endocrino, se agrega más de 20 tipos de hormonas diferentes que hace que nosotros estemos vivos, ¿sí? Que nosotros funcionemos y funcionemos bien y estemos bien. Esta pituitaria se desarrolla en la 5ª semana de gestación. Y las personas que tienen problemas de la pituitaria es porque tienen una creencia de no estar a la altura, ¿sí? Por ejemplo, cuando llegamos a un cargo o a un puesto de trabajo donde creemos que no estamos a la altura y de inmediato o más o menos a los 3 meses empezamos a enfermarnos, ¿sí? Porque tenemos esa creencia irracional de que no somos suficientes, de que no estamos a la altura, de que no lo merecemos. También con nuestra pareja, o creemos que esa persona no está a nuestra altura. Ese tipo de cosas influyen y afectan la glándula pituitaria, que recuerden que gobierna otras glándulas, o sea que podemos tener una enfermedad generalizada por este tipo de creencias que alteran el bienestar de esta glandulita. Esta glándula tiene como una bifurcación. Si se han dado cuenta, todas las glándulas que hemos visto son dobles, excepto el timo. Y esta bifurcación hace que se creen una cantidad de sustancias. Recuerden que está asociada al hipotálamo. Y
pues para no hablar mucho de eso, vamos a hablar de dos hormonas generales que crea la hipófisis pituitaria. Una de ellas es la famosa oxitocina, que es la que inunda nuestro corazón de amor y de alegría, ¿sí? Cuando vemos un hijo, cuando vemos a nuestra pareja, cuando vemos a nuestra madre o cuando vemos algo que nos apasiona, nos gusta mucho, cuando vemos el mar, por ejemplo, ¿sí? Y nos ayuda con la empatía, la famosa palabra de moda desde hace 6, 7 meses, y el amor incondicional. La empatía, recuerden, es la habilidad de ponerme en los pies del otro y ver desde su mirada el mundo para poder entender más a esa persona. Entonces la oxitocina es fundamental y la oxitocina es una de las sustancias número 1 para las personas que buscamos o que estamos en un camino espiritual. La ausencia de oxitocina hace que no tengamos un buen nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque vamos a estar lejos de la empatía, del amor incondicional, del bienestar que todos buscamos para nosotros mismos y para los demás. La otra sustancia es la vasopresina, que tiene que ver mucho con la regulación de la tiroides, del timo, del corazón, del páncreas, de la estabilidad. Y la vasopresina para lo espiritual tiene algo muy importante y es que activa las experiencias místicas. Las experiencias místicas. Todas las glándulas endocrinas debemos activarlas, tenemos que fortalecerlas, tenemos que estimularlas, no solamente la glándula pineal. Pero yo pienso que la que más se ha descuidado desde lo espiritual es la pituitaria, porque primero es la glándula principal del sistema endocrino y segundo, para que nosotros tengamos experiencias místicas, para que abramos un portal dimensional o para que tengamos un nivel de conciencia muy elevado a través de la glándula pineal, debe haber una buena conexión y una buena interacción con la hipófisis o pituitaria, ¿sí? Si no hay esa buena conexión, es difícil, por más que tú estimules tu glándula pineal, realmente no va a haber una buena evolución en ese sentido. A propósito, en el taller que vamos a trabajar, que voy a tener la oportunidad de estar el lunes en la mañana, al cual les invitamos, se va a dar una conferencia, no, vamos a dar una meditación para activar la glándula pituitaria y la glándula pineal. Hay que tener en cuenta las dos, no solo una, porque nosotros en la espiritualidad debemos basarnos en el cuerpo, ¿sí? Si no tenemos cuerpo, sencillamente, por lo menos en este plano no existimos. Entonces, ¿cuál es el trabajo que hacemos? Fundamental. Una forma de estimular, aunque no me lo han preguntado, de estimular generalmente el sistema endocrino es a través de las disciplinas corporales, ¿no? El Qigong, que a propósito también lo vamos a tener en el taller, el yoga, que hace Bogotá lo promociona también, el Tai Chi, y bueno, otro tipo de disciplinas corporales, también el ejercicio en equilibrio ayuda mucho a esta estimulación y es muy necesaria, ¿no? Es fundamental para que no nos saturemos. Voy a enseñarles algo muy importante de la hipófisis. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, para podérselo enseñar. Muy bien, ahí ustedes están viendo el hueso esfenoides. El hueso esfenoides es un hueso que está en la base de la nariz, de la cara, y que tiene, es interno, digámoslo así, y que tiene dos aletas que se dan en la sien de las personas. Cuando nosotros con un movimiento que ya se les voy a enseñar a continuación, estimulamos este hueso esfenoides, nosotros literalmente ordeñamos la glándula hipófisis o pituitaria y eso es una maravilla porque en la hipófisis están todas las sustancias que hacen que nuestro cuerpo esté en pleno equilibrio, ¿sí? Y ayuda a la relajación, al bienestar, a la concentración, a ampliar nuestra posibilidad de conectar o pituitaria está sentada literalmente en la silla turca. Si ustedes ven en la parte, en el dibujo de arriba, ahí está dentro de esas
estructuras está la silla turca, que está en la mitad, ¿sí? Eso es más o menos entre los ojos y la nariz, pero por dentro, ahí reside la glándula hipófisis. Y a través de un ejercicio de terapia craneosacral que maneja una estimulación muy sutil, nosotros literalmente podemos mover este hueso esfenoides y al moverlo se mueve la glándula. Miren qué maravilla, esto pues casi nadie lo conoce. Y al mover esta glándula, nosotros hacemos que tengamos un equilibrio maravilloso y perfecto. Entonces les voy a enseñar esta estimulación, ¿sí? Vamos a poner 2 o 3 dedos aquí. Vamos a tratar de sentir este hueso que tiene que ver con la órbita del ojo. Y de aquí hacia atrás, que son las sienes. No sé si me ven bien. Vamos a ejercer una presión de 5 gramos, que es lo que pesa una moneda. Hagan de cuenta que tuvieran una moneda presionando ahí, es decir, la presión es muy sutil. Hay algo que se llama el ritmo craneosacral, que es 12 ciclos por segundo. Para no complejizar el ejercicio, vamos a mover solo con esa presión hacia adelante el hueso, ¿sí? Muy suavemente, es decir, que los dedos se van hacia adelante, como hacia los ojos. Si me ven bien, casi no se nota el movimiento que estoy haciendo porque es muy sutil. Lo maravilloso de esto es que ahí yo estoy moviendo el esfenoides, ese hueso, y estoy moviendo mi glándula. ¿Hasta cuándo muevo esto? Hasta que sienta que los dedos chocan con un hueso. ¿Sí? Es decir, como que ya no puedo mover más los dedos hacia adelante. Ahí paramos. Si lo estamos haciendo bien, todavía los dedos deben estar en movimiento hacia adelante. Cuando llegamos ahí, a esa parte donde los dedos ya no se pueden mover más hacia adelante, empezamos a soltar esa estructura sin mover los dedos, sin quitar los dedos de la piel, y vamos a mover los dedos hacia atrás de la cabeza en esa misma zona. Recuerden que la presión es de 5 gramos. Hasta que ustedes se den cuenta que los dedos ya no los pueden mover más hacia atrás. Es algo muy sutil, demasiado sutil. Si lo están haciendo bien, todavía sus dedos deben estarse moviendo hacia atrás. Hasta que sientan que los dedos ya no se pueden mover más. Muy bien. ¿Cómo les pareció ese ejercicio? Excelente, Carlos. Da como cierta tranquilidad, quietud, pero a la vez como atención, como que activa la atención. Sí, claro que sí, es genial, se siente maravilloso. Generalmente lo que uno hace es que se lo hace a una persona, ¿no? No se lo hace a uno mismo. Cuando yo aprendí esta terapia craneosacral, me decían que uno no se lo podía hacer a uno mismo. Pero pues bueno, los que me conocen saben que yo no trago entero, como se dice, y yo sé que sí se puede. Y de hecho lo acabamos de hacer. Y esto de verdad, les hablo desde la ciencia, esto mueve esta pituitaria, esta glándula. Y es una maravilla porque ya saben que es la glándula reina de nuestro sistema endocrino y de muchas funciones de nuestro cuerpo vitales.
Bueno, si no hay preguntas o comentarios, continuamos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva está la glándula pineal. Quiero que vean esa imagen. La glándula pineal tiene ese nombre porque es como una piña, ¿sí? Es del tamaño de un grano de arroz más o menos. Y es muy parecida a esa imagen que está ahí, literalmente. La única que no aparece ahí, porque es muy sutil, es que tiene como dos bracitos, dos brazos, que se mueven y se estimulan, y que cuando uno medita empiezan a agitarse más y a brillar un poco, de acuerdo al tipo de meditación que hagamos. En un humano promedio, ahí habla de humano dormido, esa palabra es fea, pero bueno, eso es lo que aparecía ahí en la imagen, no pude conseguir una diferente. En el humano promedio, digamos que la glándula está como muy cristalizada, ¿no? Entonces son personas cero empáticas, inhumanos, que no les interesa nada, que buscan su bien individual, son tremendamente egoístas. Bueno, hagan de cuenta un político. Y ese tipo de glandulitas es difícil de activar. Se puede, por supuesto. Y cuando estamos en esa condición, pues realmente el nivel espiritual de una persona es muy bajo, ¿no? Es muy bajo. Es complejo que una persona así tenga ciertos valores, ciertos principios que ayuden a que tengamos esa humanidad o esa hermandad que todos buscamos tener. Y en una persona que activa y estimula su glándula pineal directa o indirectamente, porque hay gente que lo hace indirectamente y no sabe, meditando, que no, ni siquiera saben que es la glándula pineal, pues la glándula pineal se ve como la imagen de la derecha, se ve más activa, más despierta. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Muy bien. Hablando de esto, la glándula pineal tiene una función biológica vital y tiene que ver con el ciclo de sueño y vigilia. Entonces segrega dos hormonas fundamentales, que es la serotonina y la famosa melatonina. La serotonina se estimula o se segrega en el día y la melatonina en la noche. El punto máximo donde se segrega melatonina es de 1 a 4 de la mañana, ¿sí? De hecho, es la mejor hora para meditar o el mejor momento porque hay un nivel de melatonina muy amplio que si lo aprovechamos nos ayuda a tener buenas experiencias espirituales. Ya vamos a ver por qué. Galeno descubrió esta glándula pineal en el siglo III y el filósofo René Descartes identificó la glándula pineal como el asiento del alma, ¿sí? Y aunque realmente el asiento del alma biológicamente sí es la pineal, pero energéticamente es el chakra 8, que es un centro energético que está 40 centímetros por encima de la cabeza y que se activa mucho justamente con la glándula pineal, ¿no? Cuando se activa el sistema de supervivencia, por ejemplo, cuando ustedes han visto en televisión cuando hay un venado, ¿sí? O una cebra tomando agua. Y está tranquila tomando agua. Cuando ve que se acerca un león y se activa su sistema de supervivencia y toda la cortisol se va a sus patas y corre con toda su energía y se va y huye y logra escapar del león. Cuando ve que el león ya no está en su campo visual y está a salvo, el cortisol disminuye y la sangre y todas las sustancias que estaban en sus patas ya desaparecen. Entonces llega a un estado de tranquilidad, de armonía, ¿sí? Eso hace un animalito. ¿Qué está pasando con el ser humano hoy en día? Cuando activamos el sistema de supervivencia por estrés laboral, por conflictos interpersonales o de lo que sea, nos quedamos en esta supervivencia permanentemente, ¿sí?
Y eso es muy grave porque eso es lo que afecta el sistema inmunológico y la vitalidad y la energía. El ejemplo que les daba ahora de mi compañera que murió de cáncer. Entonces no tenemos esa habilidad. El cortisol disminuye cuando se crean o se segregan más niveles de melatonina, ¿sí? Cuando aumenta la melatonina y hace que nosotros eliminemos de nuestra vida ese estado de supervivencia, siempre estar con ese afán y con esa angustia y con esos niveles de ansiedad. Hoy en día, la enfermedad número 1, y yo la veo todos los días en mi consultorio, es la ansiedad, ¿sí? Y hay muchos niveles y diagnósticos y tipos de ansiedad. Esa es la enfermedad de moda hoy en día, desafortunadamente. Y eso es debido a que las personas no tienen el nivel de melatonina adecuado para regular ese cortisol y esos glucocorticoides que tienen que ver con el estrés en exceso, porque hay un estrés positivo que todos conocemos, el euroestrés, que nos ayuda a funcionar, a estar activos. Carlitos, María del Mar levantó la mano para hacer una pregunta. Sí. Si quieres, habilita tu Bueno, audio. buenos días, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Quería hacer una pregunta respecto a los ataques como de pánico, que uno está como con esa ansiedad que se quiere, mucho que quiere salir corriendo. Y bueno, esa una, y respecto como al insomnio, que uno voltea y voltea en la cama, no puede dormir. Allí hablaríamos de los ejercicios de respiración, como los que hablabas hace rato, o yoga, o cómo sería, pero en un momento en que uno, pues no sé, está en otro sitio, por ejemplo, o sea, no hay opción como de meditar o algo así, o sea, está, no sé, en alguna actividad laboral y siente uno como esa desesperación en el pecho y no sabe qué hacer. Esa sería como la pregunta. Muy bien. Me encanta tu pregunta, María del Mar, y es muy importante. Mira, los ataques de pánico han proliferado muchísimo y desde mi experiencia yo estoy atendiendo muchos casos de ansiedad por confinamiento, por cuarentena y todo este tipo de situaciones debido a lo que está sucediendo. Desde mi experiencia, más que desde la teoría, desde mi experiencia como terapeuta, yo te digo una cosa. De todos los casos que yo manejo ansiedad, que son bastantes, las personas que se recuperan y que nunca más le vuelvan a dar ataques de pánico son personas que hacen un giro de 180 grados en su vida. Es decir, que se transforman y se vuelven otra persona desde lo positivo, ¿sí? Eso hace que ya no tengas que manejar un ataque de ansiedad, ¿sí? Un episodio de pánico porque no te va a dar nunca, ¿sí? Cuando dan, la ansiedad tiene dos formas de manejarlo. Una es la respiración y otra es la relajación. En un ataque de pánico la respiración es clavicular, entonces hay que volverla diafragmática, es decir, que hay que respirar profundo hasta que se infla tu estómago y tus costillas y al sacar el aire hay que soltar todos los músculos que tú identifiques que están tensionados y mirar un punto fijo que te permita centrar la atención, porque la mente en ese momento está plenamente dispersa y está hiperalerta y con un estado de angustia y de amenaza latente y contundente que no te va a ayudar a estar bien en el momento. Esa es una forma de hacerlo. Hay cosas ya, digamos, particulares, porque no todos los episodios de pánico son iguales. Por eso, cuando uno atiende a una persona que sufre de episodios de pánico, nunca manda los mismos ejercicios o las mismas formas de afrontarlos, ¿no? Eso es. Y lo más importante, mira, lo más importante para eliminar todo lo que es ansiedad, porque todo esto es ansiedad, es la meditación. Y principalmente la meditación de la glándula pineal. El lunes, de hecho, vamos a hacer esa meditación por si las personas están interesadas, que ahorita Eliana pues, les dará la información de ese taller. Bueno. ¿Puedo hacer un aporte de algo que yo hago que me funciona? Claro. A veces cuando llega la emoción y de pronto me veo como muy ansiosa, no sé si eso llega a ser ansiedad porque pues no ha sido algo como con un psicólogo que se haya diagnosticado, pero cuando me sucede eso lo que hago es que escribo y trato de identificar
desde qué lugar me estoy sintiendo amenazada, o trato como de escribir y como de sacar la emoción escribiendo. Y la verdad me ayuda. Eso es maravilloso, eso es muy bueno. Es bueno escribir, leer, visualizar que esa ansiedad está en tus manos y romper ese papel hasta que ya no sientas nada, hasta que sientas que te libraste y luego quemar los residuos. Esa es una forma también muy buena. Lo que pasa es que en los ataques de pánico tú no vas a escribir, porque no quieres hacer nada, simplemente quieres o morirte o no morirte, ¿sí? Porque es algo bastante horrible, o sea, la sensación es tremenda, es bastante fuerte. Y en la ansiedad tu aporte es muy bueno porque todo lo que es ansiedad yo siempre recomiendo que se escriba, porque hay que liberar esas emociones contenidas, ¿no? Eso es importante. Una cosa que yo les digo mucho a las personas a las cuales tengo la oportunidad de servirles con mi profesión, algunos inclusive se molestan, ¿no? Pero es la realidad, es que a la gente pobre no le da ansiedad. No le da ansiedad, porque sus prioridades es no morirse de hambre. Si acaso les dará estrés o si acaso un cuadro depresivo o de pronto una esquizofrenia, pero ansiedad no les da, ¿sí? Entonces les dejo eso para que lo piensen. Por algo será, no sé. Tenemos que replantear nuestros pensares desde esos contenidos profundos. Por eso escribir es importante, porque cuando uno escribe sale información del inconsciente. Y cuando el inconsciente se vuelve consciente, los síntomas desaparecen. Eso decía Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Muy bien. Hablamos de ondas gamma y ondas beta. Las ondas beta a nivel del sistema nervioso central tienen que ver con la supervivencia. Entonces siempre esas ondas beta, ¿saben qué hacen? Dañan nuestro campo energético. Entonces siempre estamos vibrando con una energía densa y pesada, que no queremos, no es culpa nuestra, pero como siempre estamos con esa angustia, vibramos así. Y por eso a veces rechazamos o repelemos buenas cosas en la vida, buenas oportunidades, trabajos, personas, situaciones. Si no sabían por qué a veces les pasa eso, quizás esa pueda ser la explicación. Cuando estimulamos y segregamos más melatonina a través de la meditación, por ejemplo, empezamos en estas meditaciones a entrar en ondas gamma, que son de las más profundas. Las sensaciones son maravillosas. Yo sé que muchos de los que están aquí meditan, los que meditamos, cuando entramos en esos estados, es como lo mejor que uno puede vivir y es algo realmente maravilloso. Y entre más meditemos, pues obviamente más ondas gamma vamos a tener y eso ayuda a que nos sustentemos y nos sostengamos de forma más equilibrada en la vida. ¿Sí? Eso ayuda muchísimo. La meditación como terapia o la meditación como un estilo de vida o la meditación como una de las técnicas en nuestro proceso espiritual es lo mejor que yo puedo recomendar, lo digo por experiencia personal y por todo lo que pues he recogido y recorrido en más o menos 24, 25 años que llevo en estos temas. La melatonina mejora el metabolismo de carbohidratos y tiene que ver mucho con la hambruna. Ustedes se dan cuenta que algunos, me incluyo, en esta cuarentena subimos de peso. A veces es porque nos volvemos sedentarios, más de lo usual, pero también es un mecanismo inconsciente de defensa, porque al subir de peso es porque vemos una amenaza latente de que hoy hay comida y mañana no. Entonces, a medida que segregamos más melatonina, eso empieza a mejorar el metabolismo de carbohidratos y podemos mejorar o regular nuestro peso ideal. Para activar esta glándula pineal, definitivamente debemos crear un efecto piezoeléctrico, que es el que genera los campos electromagnéticos de los cuales recibimos información espiritual. Esos efectos piezoeléctricos se activan a través de cuestiones físicas, por ejemplo, respiraciones, movimientos especiales. Esto es lo que activa eléctricamente la pineal, ¿sí? Eso lo vamos a ver el lunes, más que verlo, lo vamos a hacer el lunes. Les recomiendo mucho esta meditación. La que vamos a hacer es una que yo creé. Yo hice la activación interna de la glándula pineal, un curso maravilloso. Y también he tenido otras informaciones y otras meditaciones sobre la glándula pineal y debido a eso pues creé mi propia técnica y que funciona muy bien.
Es muy largo este tema, pero yo les digo que a nivel personal, mis manifestaciones o mis experiencias espirituales son una antes de la pineal y otra después de la pineal. Yo era de las personas que nunca veía nada, que nunca escuchaba nada a nivel espiritual, o era muy poco las vivencias. Después de la activación me pasaron cosas extraordinarias. De hecho, la misma noche donde activé la glándula pineal, y eso fue en la ciudad de Cali, me quedé en un hotel y como a las 3 de la mañana me despertaron ruidos. Escuchaba gente y personas y movimientos. Y pensé que era en el pasillo del piso donde estaba la habitación. Después sentí que estaban como queriendo abrir la puerta. Después me di cuenta que los ruidos estaban era dentro de la habitación. Luego me di cuenta que estaban en mi cama. Y finalmente lo que pude ver, eso fue de 3 a 6 de la mañana, pude percibir todo lo que vivieron las personas que se quedaron en esa habitación desde que existía esta habitación hasta que yo me quedé ahí, ¿sí? Entonces me activó esa parte extrasensorial y después ya me fui, no dormí y no sentí sueño ni nada, pues no tuve ninguna consecuencia de ningún tipo. Al tener esa experiencia fue hasta curiosa y hasta me pareció maravillosa. Curiosamente fue a las 3 de la mañana, que es cuando la melatonina está en su tope. Acuérdense, de 1 a 4 de la mañana la melatonina está a tope. A esa hora tenemos muchas experiencias. Y de ahí para allá he tenido muchas experiencias, mensajes, visualizaciones, algunas cosas pues que no se cuentan porque son experiencias muy íntimas que se dice directamente que uno no debe contar, pero yo quiero que ustedes la tengan, entonces espero que con la activación de la glándula pineal y la pituitaria pues puedan tener sus propias vivencias, sus mensajes, sus visualizaciones, sus conexiones con seres superiores, todas estas cosas maravillosas. Carlos, Dime. hay una pregunta. Sí. ¿En qué incide la serotonina en el cerebro y por qué a veces se baja? Muy bien. Miren, la glándula pineal tiene una conexión muy importante con los estados de ánimo, ¿sí? Y la serotonina y la melatonina son como, hagan de cuenta que están como en una balanza y deben estar en perfecto equilibrio, ¿sí? A veces se baja la serotonina, a veces se baja la melatonina. Cuando no dormimos, pues se baja la melatonina, ¿sí? Y la serotonina tiene que ver mucho con la energía y con el equilibrio corporal y maneja, pues, bueno, muchos aspectos del cuerpo. Siempre generalmente tiene que ver con estados de ánimo, ¿sí? Con pensamientos. Básicamente la serotonina está asociada a un pensamiento que no se ha digerido, no se ha absorbido o no se ha trascendido de forma adecuada. Hay un ejercicio muy importante para estimular la serotonina y es crear un campo visual o un cuadro visual en el cual tú empiezas a pasar todas las experiencias desagradables que has tenido en tu vida y las empiezas a cambiar, ¿sí? Entonces, si las ves de colores grises, por ejemplo, las pones de colores claros, brillantes y modificas la escena. Y empiezas a modificar cada experiencia y esto hace, recuerden que el inconsciente es literal y sin análisis, esto hace que el cerebro y el inconsciente vean eso como una nueva realidad y empieza a cambiar la parte hormonal en el cuerpo, ¿sí? Empieza a cambiar todas las sustancias bioquímicas en el cuerpo. Esa es una forma de trabajarlo y de manejarlo. Bien. Cuando nosotros tenemos un mejor estado de melatonina a través de la meditación, miren lo que sucede. Las benzodiazepinas inhiben la amígdala, ¿sí? Es decir, que la melatonina activa las benzodiazepinas, que son sustancias muy importantes para nuestro bienestar, e inhiben la amígdala. La amígdala es una de las estructuras del sistema límbico. El sistema límbico está como a la mitad del cerebro y es una parte del cerebro que tiene 300 millones de años de antigüedad, ¿sí? Es decir, es muy primitivo y esa es la base o donde residen las emociones. Por eso esa es la explicación científica de por qué a veces las emociones nos dominan, ¿no?
porque está fundamentado biológicamente en una estructura muy antigua. Y bueno, ese es otro tema, trabajar la metacognición para elevar las emociones y tener una inteligencia emocional, pero es eso. Nos iríamos por otras ramas también muy buenas. Entonces, las benzodiazepinas regulan la amígdala, que la amígdala es donde se dan los impulsos emocionales muy fuertes, ¿sí? Como ser impulsivos, ser agresivos, reaccionar de forma inadecuada y terminar golpeando a alguien, ese tipo de cosas. Cuando se unen las benzodiazepinas, o cuando se unen, porque eso todavía no se ha dado, con las zoobenzodiazepinas que están en el sistema nervioso entérico, es decir, en las neuronas que están dentro de nuestro sistema digestivo, porque ahí hay otro cerebro, es el cerebro entérico. Estas sustancias, lo que hacen, la unión de estas, sobre todo las zoobenzodiazepinas, son sustancias que son ansiolíticas. Ojo con esto, muy importante. Y estos son los principios fundamentales de los medicamentos que usan para la ansiedad, justamente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros unimos todas estas sustancias internamente, esto se hace activando más melatonina, hacemos que la ansiedad desaparezca, que el estrés disminuya y que vivamos en un mejor equilibrio. Miren la maravilla de nuestro organismo. Las zoobenzodiazepinas, que es el descubrimiento más importante de algo que se llama la neurogastroenterología, es algo maravilloso, es algo extraordinario, ya están haciendo medicamentos desde eso, pero no se sabe por qué el ser humano conscientemente no puede activarlas. Miren, por ejemplo, lo que sucede con un cocodrilo. A él le cortan la cola y él sigue viviendo porque él crea conscientemente sus propios antibióticos que salen de su sangre y no hay infección y él sigue vivo. Sin embargo, nosotros estamos ante un factor estresor crónico, desagradable y muy punitivo y no podemos activar esas zoobenzodiazepinas, ¿sí? Entonces, zoobenzodiazepinas, perdón. Pero, ¿por qué no se ha dado? Quizás porque nosotros no tenemos la conciencia corporal necesaria, que es uno de los objetivos de esta conferencia, ¿no? Darnos cuenta de que tenemos que honrar nuestro cuerpo. Eso es importante. Las pinolinas, que son anticancerígenos y antiedad, se estimulan también o se activan también únicamente cuando hay un nivel de melatonina muy alto. Y este es el principal antiviral, ¿sí? Es decir, y justo cala para estos tiempos, si ustedes quieren tener una mejor salud, en especial puntualmente con este famoso virus, hagan meditación activando glándula pineal para que las pinolinas suban el sistema inmunológico. Lo importante de las pinolinas es que no solamente es un agente biológico, o bioquímico, perdón, sino también es energético, ¿sí? De lo que yo me he dado cuenta, este virus tiene un campo energético, una energía bastante pesada, densa, un tipo de energía que nunca se había percibido antes, es bastante extraño. Por eso yo sí creo que fue manipulada en un laboratorio, porque tiene una energía bastante extraña. Entonces las pinolinas nos ayudan a protegernos de esto. Y algo maravilloso, algo que me encanta es la famosa DMT, ¿sí? Que es una molécula sobrenatural, ¿sí? Como dice por ahí Joe Dispenza, un gran médico que se lo recomiendo mucho, que trabaja mucho esto de la glándula pineal, nos volvemos seres súper sobrenaturales o grandes genios. La DMT es una sustancia que produce estados ampliados de conciencia. También se encuentra, por ejemplo, en el yagé, en la ayahuasca, en el San Pedro, y en otras sustancias psicoactivas que algunas están llamadas como medicinas sagradas o naturales. Pero esta DMT, estas sustancias producen estados alterados de conciencia. A través de la meditación producimos estados ampliados de conciencia. Cuando producimos estados alterados tenemos un pequeño porcentaje de que nos vaya mal y que quedemos con algún tipo de psicosis, ¿no? Son pocos casos, pero se da. Yo he atendido gente que por tomas de yagé han quedado con cuadros de psicosis o trastornos o cuadros de ansiedad, ¿no? Entonces, esta DMT es una sustancia maravillosa. Cuando se crea o se activa la DMT, las pinolinas, las benzodiazepinas, ¿sí? Y la otra sustancia de la glándula hipófisis,
que es la vasopresina, nosotros literalmente tenemos una sensación de plenitud absoluta, espiritual y maravillosa. Ahí vibramos tan alto y tan elevado que no tenemos que buscar ningún ángel, ellos llegan a nosotros, ¿sí? Llegan a nosotros y inundamos ese lugar de buena energía. Yo, por ejemplo, medito en mi consultorio y eso ayuda. La gente dice que aquí hay muy buena energía, les gusta mucho venir por eso, les gusta mucho hacerse Reiki por eso, por ejemplo. Entonces yo les hablo desde las vivencias, desde las experiencias. Sí, de corazón espero que el lunes nos veamos para poder hacer esta maravillosa meditación. Bueno, hay un triángulo de activación biológica en nuestro cerebro. Está en la diapositiva anterior a la que están viendo, que tiene que ver con el hipotálamo, la pineal y la pituitaria, ¿sí? Estas tres hormonas o glandulitas, perdón, al activarse con la meditación, insisto, hacen que nosotros tengamos un sistema nervioso más equilibrado, ¿sí? Y tengamos la buena posibilidad de transformarnos, Si nosotros seguimos siendo la misma persona que fuimos hace 15, 20 años, pues somos personas estancadas por más conocimiento que tengamos. Al activar este triángulo de luz, así le llamo yo, podemos tener unas buenas posibilidades de tener una mejor vida, ¿sí? La imagen de abajo pues tiene que ver con lo que hablamos ahorita de repeler ese famoso virus a través de la melatonina, de la activación de la glándula pineal. Ahora sí veamos la siguiente imagen. Muy bien. Ustedes ven en ese cuerpo, en esa imagen al lado izquierdo, las glándulas endocrinas como con unas luces. Pues efectivamente, y como ya lo sospechaban y algunos lo sabían, las glándulas endocrinas tienen una manifestación doble, triple y a veces más. La manifestación en primera instancia es una manifestación física que se da a través de su existencia en el sistema endocrino, la segregación de sustancias en esos maravillosos laboratorios, en sus glandulitas, y algunas glándulas tienen manifestación doble o triple, porque tienen una manifestación en el campo etérico, que es un cuerpo idéntico al de nosotros, pero translúcido, donde se manifiestan primero las enfermedades y luego ya pasan al físico. Y otras tienen manifestación en el cuerpo astral, que es el cuerpo con el que salimos o nos desdoblamos, como dice la gente comúnmente, ¿sí? Entonces, tienen esa manifestación, lo vemos en la imagen del lado derecho, y pasamos inmediatamente a la siguiente imagen también, y crean los famosos chakras, es decir, que los chakras son la extensión energética, etérica y o astral de las glándulas endocrinas. Y también, que eso da para otro tema que es más interesante que este, crean lo que son las coronas, ¿sí? Con las que desarrollamos los dones del Padre, y los plexos que conectan las coronas con los chakras, ¿sí? Con los chakras nosotros desarrollamos los poderes de la Madre. Y con las coronas desarrollamos los dones del Padre. Los dones del Padre son el amor, son la vida, la libertad, el triunfo, la gloria, el poder y la fuerza. Cuando usted quiera crear algo y no lo logre es porque probablemente una de dos cosas, o no es su camino o no tiene el suficiente poder y fuerza. Un ejemplo, la persona que fundó la ciudad de Popayán, donde yo vivo, tenía suficiente poder y tenía fuerza, porque siguió teniendo el mismo nombre y recordando su nombre justamente en el tiempo. Eso es tener poder y fuerza en una persona, ¿sí? Un maestro espiritual tiene poder y fuerza. Los que no tienen suficiente fuerza, con el tiempo son olvidados, ¿sí? Ya sabrán pues el poder y fuerza que tenía Jesús. Son conocimientos, algunos se han olvidado, se han dejado atrás o no se han cuidado, no se han tenido en cuenta las enseñanzas, pero que son muy importantes.
¿sí? Y tiene que ver esto con las glándulas endocrinas. Hay una pregunta que si puedes indicar qué ejercicio de meditación podríamos hacer si no tenemos el orientador. Muy bien. Bueno, hay varios ejercicios de meditación. La forma más simple de solucionar eso es que en Internet hay activaciones o meditaciones de la glándula pineal en YouTube. Yo se las recomiendo, cualquiera de ellas, las pueden manejar. Y lo otro, pues si tienen la posibilidad de asistir al taller que vamos a dar el lunes, que ahí vamos a dar una terapia muy buena. Y si desea alguna persona, pues a mi WhatsApp me escriben y yo les mando algún ejercicio, alguna meditación guiada para que puedan trabajarla. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya estamos terminando. Por favor. La última. Listo. Ahí está mi número. Ese es mi WhatsApp. Para las personas que no lo tienen, ahí me pueden escribir. Y ahí les puedo mandar alguna información sobre esto. Preguntas, dudas, comentarios. José Luis Zúñiga que está levantando la mano y luego sería María del Mar que también está levantando la mano. Ok. ¿Los escucho? ¿Me escuchan? Sí, ya. Bueno, ok, Carlos, muchísimas gracias primero que todo por tener pues, el amor y la nobleza de compartir esos conocimientos tan importantes para los que tenemos ese tipo de inquietudes. Yo tengo una pregunta y es básicamente, uno encuentra en internet y algunos terapeutas también que manejan ondas para activar la glándula pineal o sonidos que uno escucha, digamos, en las noches durante cierto tiempo. Este tipo de terapias, en tu concepto, ¿qué tan efectivas son? Bueno, me gusta mucho esa pregunta, José Luis, y gracias por estar en la conferencia. Pues mira, ayudan, pero no es algo que te active por completo la glándula pineal, porque para que se active debe haber un movimiento o una activación pisoeléctrica que yo les hablaba, y eso tiene que ver con ciertos movimientos que tenemos que hacer con el cuerpo, impulsar energías, por lo menos a través de la respiración, tener una visualización especial. Dentro de la pineal hay unos cristales, ¿sí? Hagan de cuenta como cuarzos. Y ellos se iluminan. Cuando uno puede ver un poco en la meditación las cosas, ve que literalmente el cerebro se ilumina, que se ilumina la glándula pineal. Y yo sé que con ese tipo de ejercicios a través de la música que sí ayudan, no llega a ese nivel. Es decir, si hay una estimulación, pero es bueno que haya algo complementario, ¿no? Por ejemplo, escuchar esa música es maravilloso a medida que hacemos una meditación o una activación pineal, ¿no? Con una visualización específica y unas activaciones previas de otras cosas. Para activar la pineal hay que activar también otros centros y otras cosas, preferiblemente, ¿no? Entonces la sola música pues te ayuda porque la pineal está en el sistema nervioso central que ayuda mucho, pero recuerden que la pineal hace parte del sistema endocrino y el sistema endocrino también necesita otros tipos de estimulación. Ahora, María del Mar, por favor. Hola, bueno, una inquietud, Carlos, y es la siguiente. Sí. Bueno, hasta hace poco estaba haciendo meditaciones con papá Jaime, que lo conoces, y
Y bueno, él indica a uno, generalmente, bueno, el orientador le indica a uno, bueno, respire de esta forma, ¿cierto? Pero a veces, bueno, yo sé que, bueno, puede ser problema, digamos, de uno no saber respirar, pero uno a veces siente que se ahoga o siente todavía esa, porque como siempre es la relajación previa, siente uno esa tensión muscular que no logra controlar y pues, no sé, es como, a veces es un poco complicado, pues, como concentrarse, no sé, en la meditación. Y pues no sé, Sí. quería saber cómo manejar como esa situación, porque yo, pues me ha pasado a mí varias veces que estoy haciendo la meditación y o sea, pues siente uno como ese dolor, pues si tiene algún dolor o no sé, algún espasmo, no sé, y pues que lo mortifica uno ahí, no puede como hacer la meditación. Lo otro Sí. es que en algún momento yo te había preguntado, pues cuando digamos no tenemos como el orientador y bueno, pues sí, también están las de internet, pero por ejemplo, habíamos comentado los dos que podría yo visualizar la llama de una vela por unos minutos. Tú creo que me has dicho, se puede también así. Es una forma de meditar. Esas serían las preguntas. Muchas gracias y que estén. Sí, eso puede, lo de la vela puede ser o un ejercicio para mejorar la concentración o puedes convertirlo en todo un ejercicio meditativo. Eso ya depende del empeño que se le ponga, del tiempo que se dedique a eso. Mira, yo te recomiendo algunas cosas por la concentración y eso. Yo de hecho lo estoy haciendo. Yo estoy tomando un multivitamínico para fortalecer mi cerebro. No es comercial, es algo que hace unos amigos, que es bastante concentrado, muy bueno, y siento un cambio importante, a pesar de que llevo muy pocos días de hacerlo. Entonces, eso es una de las cosas que te recomiendo. Otra cosa para ponerlo en contexto es que hagas los dos ejercicios que trabajamos. Uno, el de masajear antes de la meditación, el esternocleidomastoideo, porque eso te va a relajar. Cuando uno no se concentra, a veces es porque está tensionado, ¿sí? Y a veces pasa algo que yo le llamo la falsa relajación, que es lo que inclusive ha inhabilitado a personas para que entren en regresión, porque hacen todo un proceso de relajación, pero realmente no están relajados. Y eso nos ha pasado por lo menos una vez en la vida a todos. Entonces, hacer esa relajación, esa estimulación o ese masaje del esternocleidomastoideo, recuerda que es uno de los 12 músculos que sostienen tu cabeza y de por sí ya es muy liberador. Y lo otro, hacer el del esfenoides para que tu hipófisis, que recuerda que está conectada al hipotálamo y está interactuando con la pituitaria, se relaje, se ordeñe y permita un buen equilibrio así, a nivel endocrino y a nivel del sistema nervioso central. Eso te va a ayudar mucho a la concentración, ¿sí? A la concentración. Otra cosa que puedes hacer es un pequeño ejercicio de Qigong o de Tai Chi previo a eso. Hay gente que necesita activar mucho su cuerpo para luego relajarse y posteriormente concentrarse. Entonces, esas son las cosas que te recomiendo, que yo sé que funcionan y que va muy bien para esto. Carlitos, Carlos Orozco está alzando la mano y también quiero indicar, de pronto los que no tengan activos el chat de Facebook Live, que es el momento para que realicen sus preguntas. Estaré pendiente. Gracias. Ok. Hola, buenos días, Carlos. Hola. Muchas gracias y un cordial saludo a todos. Me parecen unos temas muy importantes porque este tipo de educación frente a mejorar la calidad de vida es la que verdaderamente nos sirve. Y yo quisiera preguntarte, Carlos, pues la gran mayoría de problemas que uno tiene que están en esa mente reactiva y pues algunos heredados desde el vientre, otros como conductas adquiridas. Y, por ejemplo, en el caso personal mío, yo quisiera preguntarte cómo desligar mi miedo, perdón, mi niño interior, sobre todo en experiencias traumáticas de la niñez, referidas especialmente en el caso mío, en la práctica, al pánico escénico, sobre todo cuando inicio una conferencia,
porque yo relaciono a la figura de adelante del escenario con castigo, porque en la escuela nosotros siempre que nos castigaron nos sacaban adelante y nos daban regla, entonces yo no he podido desligar eso para mí es una limitante bastante complicada y yo quisiera saber cómo lograr ese borrón y cuenta nueva para uno superar esas dificultades. Muchas gracias. Bueno, muy buena la pregunta. La respuesta puede ser un poco extensa, voy a tratar de resumirla. Con mi experiencia yo me he dado cuenta que todo lo del niño interior y todo lo de la niñez tiene que solucionarse desde antes, inclusive desde antes del útero, es decir, que nosotros tenemos que hacer un trabajo con nuestros ancestros, porque tengan en cuenta que según la psicogenealogía, más o menos el 70% de los problemas de una persona no nacen en la persona, nacen en sus ancestros, nacen en ese tatarabuelo que no conociste y que fue impedido para hablar y quejarse de sus situaciones, de esa abuela que nunca supiste que existió y que tuvo ciertas dificultades y que eso fue dándose en el árbol genealógico y que nadie lo resolvió, o que por alguna constelación eres doble de alguien que tuvo una situación similar y tú la traes, porque el árbol genealógico siempre lleva las cosas hasta que alguien las sane. Entonces hay que renunciar conscientemente a las herencias, a las alianzas, a las fidelidades, a las deudas, a los votos, a los contratos, a los pendientes, a las malas energías, a las enfermedades y a las dificultades transgeneracionales negativas que están alterando tu bienestar en esa área, ¿sí? Creo que estoy complejizando un poco la respuesta, pero realmente para un trabajo efectivo debe ser eso. Y lo otro es hacer un ejercicio con el niño interior. Hay un ejercicio que lo puedes hacer tú mismo, que es entrar en un estado de relajación y poder en ese estado visualizar que vas a ese lugar donde viviste en tu infancia y hablar con mamá, con papá, con ese niño que fuiste y perdonarlos a todos y liberar esas memorias. Visualizar en qué parte de tu cuerpo habita esa información y visualizar que se libera de ti, de tus células, que tus células se abren y salen de esa manera, ¿sí? Generalmente esto está grabado en algo que se llama el hipocampo, que es una estructura del sistema límbico. Entonces es algo muy neurológico y cuando uno hace este tipo de ejercicios a veces uno queda con un poco de dolor de cabeza porque literalmente hay una ruptura de la sinapsis, es decir, que hay unas células que están conectadas sosteniendo eso que te impide a ti fluir adecuadamente como tú lo deseas. Entonces, al hacer este ejercicio, te duele la cabeza porque esas estructuras biológicas se rompen. Y ahí es cuando uno sabe que uno se sanó o liberó eso, ¿sí? Lo que te digo es, a grosso modo, es bastante amplio, pero si gustas, pues por algún medio yo te puedo mandar algún ejercicio o dar algo más detallado si gustas, ¿vale? Luz Marina Espinosa también tiene la mano levantada. Ok. Luz Marina. Debes activar el audio, Luz Marina, porque no te escuchamos. Por favor, gracias. En la parte de abajo donde está el micrófono. Ya lo activo. Sí, listo. Buenas tardes. Hola. Aló. Buenas Hola. tardes, doctor Carlos. Buenas ¿Me escucha? tardes. Claro que sí. Gracias. Le quedo muy agradecida por estos conocimientos que nos está transmitiendo, pero me está sucediendo algo en este momento que siento una tristeza enorme por toda esta información que estoy recibiendo.
¿A qué se debe? Si me puede contestar. Gracias. Claro que sí. Pues mira, muy probablemente tendríamos que verlo directamente, personalmente, ¿no? Pero generalmente, si sentimos tristeza ante este conocimiento es porque quizás hemos tenido muchos errores en el aprendizaje, no por culpa de nadie, simplemente el ser humano es así. Y dentro de esos errores es porque no hemos valorado lo suficiente nuestro cuerpo, ¿no? Y al saber la importancia de él, al saber todos estos conocimientos, pues nos entra una nostalgia por esa situación. Te recomiendo que hagas un ejercicio, puede ser uno de dos ejercicios. Uno, que hagas un dibujo que represente esa tristeza, luego lo tachas después de hacerlo y rompes esa hoja y lo quemas. Esa es una forma de liberar. Lo otro ya lo estás haciendo al manifestar, al hablar de tu tristeza ya empieza a liberarse poco a poco. Y lo otro es visualizar en qué parte de tu cuerpo vive la tristeza. Ojo con esto, todas las emociones residen en una parte del cuerpo. Las identificamos como imaginariamente. Y vemos qué color tiene eso. Tú visualizas qué color tiene la tristeza en esa parte del cuerpo. Y piensas cuál es el color que eliminaría esa tristeza. Y empiezas a respirar ese color, llevándolo a esa zona. Y por la boca sacas el color que representa la tristeza. Y lo haces varias veces hasta que el color de la tristeza ya no esté y así desaparece la tristeza. Esa es una forma de hacerlo. También para más detalles, pues puedes escribir, ahí tienes mi número, cualquier asesoría o lo que necesites, pues estoy a tu servicio. Muchas gracias. Con gusto. Listo, Carlitos, ya hemos contestado todas las preguntas. En Facebook no hay por el momento. Muchas gracias. Entonces, no sé si damos por concluida la transmisión. Sería bueno que hablaran un poco del taller, ¿no? Claro que sí. Bueno, claro que sí. Muchísimas gracias al conferencista. Él tiene una gran experiencia en estos temas y ha logrado ayudar, digamos, a muchas personas. Para los que no estuvieron al principio, les voy a robar unos minutos de su tiempo para hacer nuevamente la presentación del expositor que nos acompañó el día de hoy. Su nombre es Carlos Fernando Piso Sandoval, es psicólogo transpersonal integrativo, con más de 20 años de experiencia en temas de desarrollo personal, espiritual y de psicología, co-creador del Centro Integral del Ser, el cual es un centro terapéutico con diferentes disciplinas en la salud integral, conferencista y psicoterapeuta, fundamentado en la praxis inédita de temas de interés para la evolución de la conciencia. Muy bien. Dicho esto, voy a proceder a invitarlos a un taller que tenemos el próximo lunes festivo para que nos regalemos una mañana para profundizar en estos temas. Realmente nos hemos dado cuenta a través de esta conferencia cómo buscamos afuera muchas herramientas cuando tenemos la capacidad de generar todo eso en nuestro interior, toda esa sanación que tanto necesitamos. Y vamos a tratar en especial la meditación con la glándula pineal. Ese va a ser uno de los temas centrales. Igualmente, recordemos que somos los seres humanos una unión de 3 aspectos importantes: cuerpo, mente y espíritu. Perdón. Se me cayó un vasito. Cuerpo, mente y espíritu. Vamos a tratar el cuerpo y la mente a través del Qigong, de una técnica maravillosa que nos da un compañero, José Fernando Valencia, que tiene gran experiencia de años en esta técnica de armonización cuerpo-mente. Vamos a tener a cargo de nuestro compañero Brian Mosquera la parte de alimentación. Recordemos que todos estos aspectos que vimos hoy se sustentan en la capacidad que nuestro mismo cuerpo tenga de sanarse,
de curarse, y eso parte de una alimentación consciente. Y lo que ya hemos visto hoy, la parte de la meditación, que va a incluir la activación de la glándula pineal y la glándula pituitaria. Entonces están cordialmente invitados. El taller para el público en general tiene un costo de 40,000 pesos, y para las personas que son socios de nuestra institución, ADASEC, tiene un costo de 20,000 pesos. Entonces están todos cordialmente invitados. Les voy a compartir en este momento la pantalla. Si Silvia me habilita ahí la opción, por favor. Dame un segundo, Eli, por favor. Gracias. Bueno, voy a compartir en este momento. Ay, no me deja mi Silvi todavía. Para mostrarles, o por aquí por el chat, les voy a colocar la página para que puedan hacer su inscripción al taller. Entonces voy a darle acá a chatear para todos, y en ese enlace pueden hacer su inscripción al taller. Bueno, entonces si alguien tiene alguna duda adicional, si no, podemos ir cerrando la actividad. Si hay algún comentario, es bienvenido en este momento, por favor. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias por toda esa información. Realmente hay muchas cosas que me doy cuenta que desconozco, y pues muy interesante poder comenzar a aprender un poquito de esto. Muchas gracias. La verdad tengo una duda, es que no entendí qué es la glándula pineal. No mentiras. Nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, y bueno, nos vemos el lunes si Dios quiere. Muchas gracias, Carlos. Con mucho gusto a ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. Los esperamos el lunes en el taller para profundizar más de estos temas. Va a estar excelente, de verdad. Muchas gracias, excelente conferencia. Gracias, Carlitos. Gracias. Muchas gracias, excelente, muy amables. Servirles como quieran, necesiten. Estoy a servicio. Muchísimas gracias, claro que sí. Muchas gracias. Aprendimos hoy harto. Gracias. Muchas gracias, gracias. A ustedes por permitir servirles. Muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, excelente. Bueno, pues yo me despido. Espero que estén muy bien. Que aprovechen esta época, porque es para aprovecharla realmente internamente. Y cualquier cosa, pues aquí estoy para ustedes. Me despido, me desconecto. Un maravilloso día. Gracias. Bye. Gracias, un abracito. Igualmente, un abrazo. Un abrazo, chao, chao a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Gracias.